Grabando. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. Estamos retomando nuestras clases y como buen inicio de semana vamos a tomar hoy día dos clases y estamos con una convocatoria tal vez un poquito más baja. Esperemos que se vayan incorporando más personas, pero igual absolutamente bienvenido y bienvenida a los que están y que llegaron a la hora. Eso siempre se agradece. Como siempre, el equipo, Caroline Reyes nos acompaña con todo el tema del lenguaje de señas, así que ahí ella nos permite poder dejar este material con esta fórmula más inclusiva, porque acuérdense que esto queda en la plataforma de educación continua. Javier Reyes apoya en todo el tema de soporte y José Aguilar en la relación con los alumnos. La idea es que podamos hoy día tocar una clase que tiene que ver con lo central de estas materias previsionales, que voy a pasar a compartir inmediatamente. ¿Me confirman que se está compartiendo? Sí, pero perfecto. Ya. José, ¿alguna indicación que sea importante dar? Sí, quería pasar a recordarles que les mandé hace un ratito a todos y a todas un correo recordatorio, básicamente para el tema de la evaluación de entrada de diagnóstico. No necesariamente significa que todos los que le recibieron el correo lo deben. Simplemente hay personas que faltan y básicamente mandé el recordatorio general. Así que si ustedes lo rindieron ya, no se preocupen. En la plataforma ustedes pueden entrar, ahí les dejé el instructivo, y en la parte de donde aparece la evaluación de entrada, que es justamente cuando ustedes recién entran a la plataforma, al curso, ahí pueden entrar y ahí les va a aparecer si es que le hicieron. Si es que le hicieron, no se preocupen. Si es que les falta por responderla, pues la idea es que lo hagan. Recuerden que sin nota no les afecta si les llegase a ir mal, es solamente un diagnóstico. Así que ahí que no se les olvide eso, por favor, para que estemos todos al día. Eso por mi parte, Hernán. Oye, y recordar en la participación, que al ser Ah, pocos también. alumnas, porque en este caso creo que hay puras mujeres, al Parece que ser sí. menos alumnas, que se concentren en poder generar preguntas y participar, porque esta clase yo te diría que es la más importante de todo el curso. Perfecto. Ahí cualquier consulta que tengan, pueden hacerlo a través del chat, levantando la manito y así, o levantando una manito, y ahí nos ordenamos para que puedan participar. Esta es una clase importante, como dice Hernán, así que importante también que se hagan las preguntas. Súper, ya. Vamos entonces, y ahí José, en cualquier minuto tú me interrumpes o me generas ahí el contacto con quien esté preguntando. Perfecto. Mira, cuando estamos viendo el tema de las modalidades de pensión, lo que estamos viendo es lo que la gente decide con qué se va a pensionar. Hay dos grandes características o distinciones en el tema previsional. Uno son los tipos de pensión y el otro son las modalidades de pensión. Los tipos de pensión tienen relación directa con lo que yo les planteaba la otra vez, que son la pensión de vejez, la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivencia. Y cualquiera de esos tipos de pensión, uno puede decidir por una determinada modalidad de pensión, ¿ya? Por lo tanto, la modalidad es lo que yo escojo, es lo que yo selecciono y es con la pensión con la cual voy decidiendo quedarme, independiente que después se puede cambiar y ahí lo vamos a ver. Entonces, hay dos grandes capítulos en este tema de la pensión y uno tiene que ver con la pensión que entrega la FP y otro es la pensión que entrega la compañía de seguro. Estoy hablando un poco más lento y porque vengo de un cuadro de resfrío bien fuerte el fin de semana, entonces lo que quiero es que efectivamente me dure la voz hasta el final. Por eso que hablo así, pero también es más fácil de entender. Entonces, las dos grandes modalidades es si me pensiono por la FP o si me pensiono por una compañía de seguro. Si me pensiono por la FP,
Una de las modalidades para pensionarse por la FP se llama retiro programado. Y eso significa que yo tengo una determinada cantidad de capital en la FP y voy a decidir que sea la FP la que me pague la pensión. Por eso que es un retiro programado. ¿Y qué pasa con esta modalidad? Las platas siguen siendo mías, siguen siendo del afiliado o de la afiliada. Se mantiene los capitales en la FP y yo decido por esta modalidad y la FP me va a estar pagando todos los meses una pensión en UF y me la va a recalcular al año. Si yo me pensioné ahora en octubre del 2024, mi pensión cumple un año, por lo tanto la FP me la recalcula. Y eso tiene una tendencia en general a la baja. Por lo tanto, hay que tomar harta precaución en qué tipo de pensión yo voy a tomar para ver qué es lo que más me conviene. Las pensiones en retiro programado, si es que yo llegara a fallecer como pensionado en retiro programado, se activa la pensión de sobrevivencia para los beneficiarios legales. Y si es que no hubiera beneficiarios legales, los montos que quedan en la FP una vez que yo fallezca son herencia o constituyen herencia. Eso significa que a falta de beneficiarios legales se aplica la herencia. Si yo me pensiono en un retiro programado en la FP, esa decisión es revocable, es reversible, por lo tanto se puede cambiar y me puedo ir después cuando yo quiera a una modalidad en renta vitalicia. Otra de las características del retiro programado es que la FP me va a seguir cobrando una comisión mensual. Por lo tanto, si bien es cierto, yo soy dueño de los fondos y la FP me va a pagar una pensión, me va a estar cobrando mensualmente por esa pensión. Otra característica del retiro programado tiene que ver con el riesgo. Aquí todos los riesgos los asume el pensionado o la pensionada. Es decir, si yo me pensioné en retiro programado en la FP, mis fondos pueden subir o pueden bajar, porque el valor cuota va variando la rentabilidad. Y eso significa que frente a coyunturas que hemos visto en otras clases, que puede ser una guerra, otra pandemia, Dios no lo quiera, inflación, problemas en la economía, problemas sociales, políticos, o cualquier crisis, recesión, o lo que sea que altere las condiciones del mercado, se pueden ver alterados la rentabilidad de mis fondos y por lo tanto pueden bajar mis fondos. Y eso significa que al recálculo anual del año siguiente, la torta que va a calcular la pensión para calcularme la pensión del año 2 va a ser más pequeña, porque me fueron pagando mensualmente las pensiones, puede haber habido rentabilidad negativa, por lo tanto esta torta puede haberse achicado, puede haber una tasa de interés técnica en el momento de calcular este recálculo anual más alta o más baja, y la expectativa de vida también influye o se ve afectando el monto de la pensión futura al año 2. Esas son las características del retiro programado. Me Ujú. gustaría detenerme, José, porque pueden haber preguntas y debieran haber preguntas. Justamente en relación a eso tenemos una consulta. Diego nos pregunta, bueno, si usted habla de la tendencia de pensión que va hacia abajo, ¿se puede revisar en algún punto, digamos, reversar en algún punto que tenga una tendencia positiva o si eso es casi imposible? No sé si se entendió. Súper buena pregunta. Fíjate que la tendencia es a la baja y lo voy a explicar de nuevo con la torta. Si yo tenía 100 millones y me pensiono hoy día en retiro programado y tengo una pensión de 1 millón, al cabo de un año, los 100 millones van a tener 12 millones menos porque me pagaron 1 millón mensual. Si la rentabilidad fue negativa, de los 100 millones menos los 12 que me pagaron de pensión, se va a ver reducido de nuevo la torta.
Si es que además la tasa de interés técnica con la cual me calculan la pensión para el segundo año es más baja, de nuevo la pensión baja. Si la expectativa mía de vida mía y de mi grupo familiar aumentó, y obviamente aumentó porque somos mayores, un año más, la pensión baja. Esa tendencia a la baja, por las variables que yo le he mencionado, en general se manifiestan disminuyendo el monto de la pensión. ¿Cuándo esto se puede revertir? Cuando la rentabilidad es positiva, cuando sale un miembro de la familia por alguna razón en particular, falleció la cónyuge, me divorcié, se murió lamentablemente un beneficiario, le hace un conviviente, un hijo, ahí la expectativa de vida cambia porque el grupo familiar se ve disminuido. Y si la tasa de interés técnica aumenta, puede que el cálculo sea mayor. ¿Cuándo también el cálculo puede ser mayor? Cuando aparte de haber una rentabilidad positiva de los fondos, la persona siguió cotizando o siguió inyectando plata al FP. En esas son las características o los contraejemplos de cuando una pensión en retiro programado se podría ver aumentada. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Maritza nos consulta cuáles son los beneficiarios legales en el caso del retiro programado. Ya. Los beneficiarios legales son lo mismo para el retiro programado que para la renta vitalicia, para mejorar un poquito la pregunta. ¿Y cuáles son estos beneficiarios legales? El cónyuge o la cónyuge, el conviviente de acuerdo de unión civil, que es para personas del mismo sexo o de distinto sexo, la madre o padre de hijos de afiliación no matrimonial, que es con aquellas personas con las cuales uno tiene un hijo o una hija. Los otros beneficiarios legales, y lo estoy dando en orden, son los hijos menores de 18 años o los hijos menores de 24 años si es que son solteros y estudian. Y los hijos inválidos son beneficiarios legales de por vida, en la medida que esa invalidez esté declarada. Al final de toda esta lista pueden entrar los padres, o el padre, o la madre, o los padres, siempre y cuando vivan a expensas mías y sean causantes o reciban asignación familiar. Esos son los beneficiarios legales a los cuales les corresponde una pensión de sobrevivencia si es que yo me he pensionado por retiro programado o si es que yo estoy en renta vitalicia. ¿Ya? Tenemos otra Si pregunta puede, más. ya. Y Es- perdona, José, y si puede ir chequeando con Diego y con quien hizo la pregunta, si les va quedando claro, porque como te digo, esta es una clase bien medular de todo el programa. sí, ahí si a alguien no le quedó claro algún concepto, me lo puede escribir en el chat y lo podemos preguntar de alguna otra manera o atender ahí la consulta específica que podrían tener. Respecto a las preguntas que de momento tenemos, se sumó otra de Diego y dice, pregunta si existe alguna página para simular, digamos, los pagos que uno recibiría por retiro programado o también por renta vitalicia. Sí, existe un simulador que en general lo tiene la Superintendencia de Pensiones, pero es más básico del punto de vista de el monto de la pensión. Y en general arroja elementos en retiro programado en renta vitalicia. Ahora, hay que ser también muy honesto y muy riguroso en la respuesta, porque la misma super de pensiones cuestionó un tiempo atrás los simuladores que manejan la AFP, porque no tienen todos los parámetros al día. Me explico. Yo, por ejemplo, que me dedico a esto, tengo un software desarrollado especialmente, una programación hecha con un experto en informática, que incorpora todas las variables y todos los guarismos de manera vinculada y actualizada. Tiene el valor de la UEF,
tiene la tasa de interés técnica, tiene las tablas de mortalidad, tiene las tasas de interés de las compañías de seguro, tiene las tasas de interés de las AFP, tiene los valores cuota, tiene los multifondos, tiene también las distintas modalidades cargadas, tiene los periodos garantizados, tiene los periodos sin cláusula de garantía especial, tiene las modalidades combinadas, tiene las modalidades al doble o con cláusulas de aumento temporal. Entonces, yo no les pido que retengan, ni siquiera le pido a Caroline que pueda reproducir todo lo que acabo de decir, porque lo que quise marcar como concepto es que las simulaciones es una fotografía general a datos generales, pero cuando quise hablar yo de un estudio, de un software especializado, es porque uno tiene que tratar de entregar a la persona o al cliente cada modalidad simulada para que pueda compararla con la otra modalidad y pueda ver los pros y contras con cifras que incluso tienen descontado el porcentaje de la comisión que cobra cada FP y el impuesto que debemos pagar si este monto de pensión nos hace pagar impuestos o complementa otros ingresos que recibimos por la vía del trabajo. Tenemos otra pregunta más, Hernán. Así lo veía José medio inquieto, así que dele Sí. nomás. Antonieta nos consulta, dice, buenas tardes, ¿cómo funciona si los cónyuges beneficiarios son más jóvenes? ¿Afecta eso en el cálculo de la pensión? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Dice, ¿cómo funciona si los cónyuges beneficiarios son más jóvenes? ¿Afecta eso en el cálculo de la pensión? Sí, afecta. Y eso tiene un concepto que en otra clase también traté de explicarlo elegantemente, pero no sé cómo decirlo, pero un cónyuge mucho más joven es bastante caro. Entonces, y aquí voy a aprovechar de contar algo más del sistema previsional que es como un poquito anecdótico, pero en algunos casos dramático. Hay personas mayores que se pensionan y que tienen buenas lucas o que tienen buen nivel de pensión y a esa altura de la vida se casan. En algunos casos los casan. Y una persona mayor con un beneficiario cónyuge, hombre o mujer menor, significa que la FP o la compañía va a provisionar fondos para en caso que muera él o la cónyuge, o perdón, él o la afiliada, pensionada, le puedan pagar al cónyuge o la cónyuge la pensión de sobrevivencia que él dejó. Por lo tanto, si la cónyuge o el cónyuge es muy joven, es mucho el tiempo que le tiene que pagar la FP o la compañía, por lo tanto, el monto de la pensión baja. Entonces, la diferencia muy alta de edad entre el afiliado o afiliada voluntaria, o sea, pensionado, y el cónyuge o la cónyuge sobreviviente, que es la que recibe la pensión de sobrevivencia, mientras mayor sea la diferencia de edad, menor es el monto de pensión que me van a pagar. Por lo tanto, tiene un impacto directo. Lo dije de la manera más elegante que pude, ¿eh? Estas preguntas tenemos de momento, Hernán. No hay más. Ya. Entonces, me voy a pasar ahora a la renta vitalicia, que es aquella pensión, Perdón, una cosita. Maritza, Sí, Adelante. porque me quedé metida con lo último que dijo. Me dio miedo porque mi papá se va a pensionar en un poco tiempo, no se vaya a casar con una más joven. Eh, por ejemplo, usted dice que si como se dice, la cónyuge fuera más joven, pero cuando ya él se pensionó, o, o cómo es antes o después, ¿cómo lo entendí? ya, voy a interpretar su pregunta también. Si una persona, hombre o mujer, se va a pensionar y está soltero, ¿Mm? viudo o divorciado, se puede casar, ¿no es Ya. cierto? Sí, Pero la ley ya. protege al pensionado o la pensionada
de estos matrimonios o de estas relaciones formales. ¿Y cómo lo hace? Si la persona está trabajando, por ejemplo, yo no estoy pensionado, supóngase que soy soltero, viudo, divorciado, y me quisiera casar, mi mujer o mi futura cónyuge, si yo estoy trabajando, tiene que esperar por lo menos 6 meses que yo esté con vida. Y si yo estoy pensionado y soy soltero, viudo o divorciado, si alguien se quiere casar conmigo o estar pensionado, por lo menos me tiene que hacer vivir 3 años. O se tiene que mantener la relación 3 años. Y esto suena raro decirlo, pero tiene lógica. Porque si yo me caso con un pensionado en un deplorable estado de salud y con bastante pocas expectativas de vida, lo puedo hacer queriendo aprovecharme. ¿Se fija o no? Claro. Y esa es la parte que a veces me complica explicarla, porque existen casos con personas, y de hecho me tocó conocer el caso muy cercano de una persona mayor de muy buenos capitales que se pensionó y que empezó a tener de alguna u otra manera un deterioro cognitivo, qué sé yo, y se casó. Y en ese casamiento, él vivió el tiempo que correspondía y que la ley determina y falleció. Y esta cónyuge, que había vivido con él más de 3 años, generó esa pensión de sobrevivencia. Pero era cuestionable esa relación y ese vínculo amoroso emocional. Por lo tanto, la ley protege al jubilado o a la jubilada que si está soltero, divorciado o viudo y se casa, al menos tienen que pasar 3 años para que la persona cónyuge o el cónyuge o la cónyuge adquiera el derecho de recibir la pensión de sobrevivencia. Ya. ¿Ahí se Y, entendió, Maritza? y si ya está pensionado y tiene un monto en una cantidad y se casa, ¿no le baja por ser más joven? Si ya estaba pensionado, Sí, si se casa o lo mismo hace esta no, cosa. Sí, ¿no? no. Al revés, si la persona estaba casada, se pensiona y disuelve el vínculo, le sube la pensión. Ahora, ojo, si la persona está pensionada en retiro programado en la FP y se casa, se incorpora un nuevo beneficiario legal. En ese caso, Va. al recálculo del año siguiente, se va a incorporar un beneficiario legal y ahí sí que la pensión le baja. De la vitalicia no. En la vitalicia también, eh, pero, ¿cómo se lo digo? No siempre se declaran los cónyuges en la vitalicia. Entonces, en la FP hay otros beneficios, hay otra dinámica, y a veces me ha pasado ver, me ha tocado ver que en la compañía la persona sigue soltera aunque estaba casada. Entonces, ¿qué pasa? Que también se recalcula, y ese recálculo puede ser porque se informó que se casó o porque una vez fallecido hay un periodo de 35 días, 45 días, que la persona puede invocar esa condición de cónyuge y ahí se activa el derecho. Entonces, es complejo este tema, pero creo que de manera simple uno tiene que decir que el pensionado o el trabajador o la trabajadora o la pensionada están protegidas por unos periodos de carencia, que si es que se casan, tiene que pasar un determinado tiempo para que él o la cónyuge nueva o nuevo active ese derecho, ¿ya? Y eso influye en el recálculo de la pensión. Y eso influye en el monto de la pensión, hacia arriba o hacia abajo. Interesante. Entonces, mirando este tema de la renta vitalicia, podemos decir que se caracteriza porque todos mis ahorros yo se los transfiero a la compañía.
Por lo tanto, dejo de tener la propiedad de esos fondos. Al mismo tiempo, le transfiero a la compañía todo el riesgo. O sea, repito, si hay una guerra, si hay una inflación, si hay una pandemia, el estallido, cualquier cosa que pase en el mundo social, político, financiero o internacional, la compañía ya me determinó una pensión en UEF fija para toda la vida. Fija, para toda la vida. Y eso significa que no hay sujeto a recálculo. Por lo tanto, esa pensión no va a tener ninguna variación salvo el valor de la UEF. Ahora, si yo me pensiono en una compañía y fallezco, tiene derecho a la pensión de sobrevivencia solo los beneficiarios legales. Y si no hay beneficiarios legales, no hay herederos, no hay herencia. Y además, si me pensiono en una renta vitalicia, es decir, en una compañía de seguro, es irrevocable, es irreversible. Por lo tanto, no puedo volver o irme en retiro programado a una FP. Pero si yo estoy en una FP y estoy en retiro programado, sí me puedo ir después a una renta vitalicia. José. De momento no tenemos consultas respecto a esto nuevo. Si alguien tiene alguna consulta, por supuesto que siéntase en plena libertad de escribirla en el chat, levantar la manito y ahí la podemos atender. Ya. Esas son entonces las características generales de estas dos modalidades. Y para acceder a estas modalidades, las variables más determinantes van a ser el saldo que yo tenga en la FP, y que eso se determina a través de un certificado de saldo que la FP tiene que emitir de manera formal. Influye la cantidad de beneficiarios legales, cónyuge, conviviente, hijos o padres, e influye, como yo les decía, las expectativas de vida el pensionado y del grupo familiar. Por lo tanto, esas son buena parte de las variables que se usan para el cálculo de la pensión. Cuánta plata tuvo, cantidad de beneficiarios, expectativa de vida, faltan, tasas de interés, rentabilidad de los fondos, etcétera, etcétera. Pero esas son tres variables que son súper importantes al momento de tomar una de estas decisiones. Javier, hagamos una preguntita ahí a los participantes. Perfecto, poder saludar a los, en este momento, 16 alumnos que están a la distancia. Quisiera poder indicarle que la dinámica que hay para estas dos clases sean mostradas a través de pantalla nos permitiría trabajar mediante su celular o mediante la indicación que aparece en el chat con un vínculo para poder acceder a una plataforma en la cual, con un código QR, como está apareciendo en pantalla, nos permita ejecutar esta actividad y poder participar de lo que es la respuesta a esta pregunta, que dice, si tu mamá o papá te pidiera ayuda para elegir la modalidad de pensión, ya que está por jubilar, ¿cuánta confianza sentirías para recomendarles una modalidad de pensión? Hay 5 opciones. Si usted captura el código QR, le debería aparecer un listado y un botoncito al final el cual diga validar. No olvide apretar. Si participan de esto, en este momento son 4 los que han accedido, de un total de 16. Sabemos que algunos que estaban desde el trabajo, así que no podían, estaban más bien de oyente. Nos permitiría tener una relación de cuánto pudiésemos nosotros aportar para los que nos están haciendo alguna consulta respecto a esto. Les dejé el link en el chat también, así que se puede acceder mediante el código QR o mediante el link que les dejé en el chat y ahí podrían empezar a responder esta consulta. Ahí saltamos a 8. Perfecto.
tengan en cuenta que cada una de estas, para las siguientes actividades, con solamente tener abierto el navegador, la siguiente actividad va a ser mostrada automáticamente en pantalla. Exactamente. No hay que cerrar el navegador, hay que dejar abierta esta cosita porque ahí se va actualizando, como dice Javier, con las preguntas mientras van apareciendo. Exacto. En este momento hay 9 que accedieron, seguramente 10. Falta que aprieten el botón validar abajo y vamos a poder tener la caracterización de nuestra respuesta. 11 personas, 57% dice que tiene mediana confianza, un 43% poca confianza. El resto está en cero, los extremos. Se Pero igualaron ahora. se igualaron. Chuta, es complicada los resultados porque ya tener poca confianza significa que no estoy calificado para poder recomendar o apoyar a un papá o mamá. Mediana confianza significa que estoy ahí entre Tongoy y Los Vilos. Exacto. Y resulta que estamos tomando una decisión para toda la vida. Entonces entiendo que esto genera una situación compleja. Voy a volver a Sí, compartir. Empiezo que esto genera una situación compleja porque si tenemos que escoger una modalidad de pensión, es el monto de pensión que me van a pagar, ya sea la FP o la compañía. Y acuérdense que irse a una renta vitalicia es irrevocable. Por lo tanto, si yo al papá o a la mamá le recomiendo una decisión porque tengo mediana o poca confianza, es jugar un poquito con fuego. Además, que hay algunas variables como provocadoras. Por ejemplo, y aquí responda alguien abriendo el micrófono. Si una hombre o mujer se va a pensionar y está muy grave de salud, ¿qué le conviene? ¿Quedarse en la compañía o en la FP? Hombre o mujer se está pensionando por vejez y está con una enfermedad bien delicada, con poca expectativa de vida. ¿Qué le conviene? ¿La FP o la compañía de seguro en renta vitalicia? Pregunta clave. La FP Entonces, responden en el chat. ¿ah? La FP responden en el chat. Antonieta La nos dice FP. que la FP también, Cintia, nos comenta. Ya. Sería bueno saber por qué, pero vamos a indicar. Depende. Depende. Porque si no tengo beneficiarios legales, aplica la herencia. Pero si no tengo beneficiarios legales y el tema de la herencia también está complicado, podría ser una renta vitalicia. Pero fundamentalmente está bien la respuesta porque el estado de salud o la poca expectativa de vida tiene una probabilidad de muerte mayor. Por lo tanto, lo más probable es que esos beneficiarios legales, no lo más probable, lo que corresponde es que esos beneficiarios legales puedan recibir la pensión de sobrevivencia. Y si es que no estuvieran o murieran después o no hubiera desde el comienzo beneficiarios legales, inmediatamente los fondos de la pensión en la FP, retiro programado, constituyen herencia. Por lo tanto, estaría bien. Perfecto. Vámonos a esta modalidad ahora. Se puede también utilizar pensiones mixtas y modalidades mixtas. Y quédense con los títulos que están abajo de las letras principales. Renta temporal con renta vitalicia diferida o retiro programado con renta vitalicia inmediata. Vamos viendo qué es lo que es la renta temporal con renta vitalicia diferida. La renta temporal es igual que un retiro programado, pero la diferencia es que uno determina por cuánto tiempo lo quiere recibir. Y es una pensión al doble de la renta vitalicia.
Por lo tanto, primero yo veo cuánta plata me va a pagar la FP y por cuánto tiempo, y esa pensión es al doble. Pero una vez que ese tiempo termina, inmediatamente me empieza a pagar la compañía una renta vitalicia diferida en el tiempo por la mitad. Entonces, un ejemplo, si un afiliado o una afiliada se pensiona en una renta temporal por un año, con renta vitalicia diferida, por lo tanto a partir del segundo año, y la renta vitalicia diferida que me van a pagar al segundo año fueran 200.000, el primer año la FP me va a pagar 400.000. Me va a pagar el doble de la renta vitalicia diferida por el primer año. Pero esa renta temporal también está sujeta al recálculo. Y no solamente al año, sino está sujeta al recálculo a partir de los 6 meses. Por lo tanto, es una modalidad compleja, pero hay personas que la toman porque necesitan tener al principio, por 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años si dieran los capitales, una pensión más alta, sabiendo que terminado ese periodo, la pensión baja a la mitad. ¿Preguntas con respecto a esa modalidad? De momento no me ha llegado nada en el chat. Ahí, entre cualquier cosita, recuerden que pueden Ya. participar y preguntar. Ahora, la renta temporal, como es una pensión que paga la FP, yo asumo todos los riesgos. Me la recalculan y más encima la FP me va a cobrar una comisión mensual. Y yo destino una parte del capital para que a partir de el término de la renta temporal, la compañía me empiece a pagar en las mismas características de la renta vitalicia. Por lo tanto, si es que en la renta temporal de un año, por ejemplo, me recalculan la pensión a los 6 meses y bajó la rentabilidad, bajó la tasa de interés, aumentó la expectativa vía y se vieron todas las variables negativas, puede que no alcance a financiar a la plata que quedó en la FP para pagar la renta temporal por el año completo. Y puede ser que las últimas 2 cuotas del primer año sean más bajas o incluso cero. ¿Por qué? Porque la FP tuvo que asegurar el traspasarle todo el capital a la compañía para que pagara la renta vitalicia diferida a partir del segundo año. Entonces, tiene complejidad y es más difícil de entender porque es una lotería en el sentido de que no sabemos cómo se va a comportar el resto del periodo mientras me esté pagando la FP la renta temporal, y por lo mismo también se puede ver afectado el monto de la renta vitalicia diferida, porque si la FP tuvo que quedarse con más plata para asegurarme el pago de la renta temporal, le va a llegar menos plata a la compañía y por lo tanto la compañía me va a calcular desde el comienzo una pensión un poco más baja que la que me había dicho que me iba a pagar. Aquí es donde yo me empiezo a tensionar, porque aquí está la complejidad del sistema, aquí está el chino mandarín, aquí está el escribir con letras torcidas, o aquí están las letras chicas del sistema previsional chileno, o aquí está en el fondo a veces la desventaja que tiene el afiliado y afiliada al enfrentar una compañía y una FP porque no maneja necesariamente estos conceptos. Pero eso es una manera de describir esa modalidad. Y la otra modalidad es el retiro programado con renta vitalicia inmediata. Es decir, yo me pensiono y si tengo, por decir algo, 20 millones, no más, 40 millones, decido cuánto quiero que se vaya a la compañía y cuánto quiero que se quede en la FP. Y ambas instituciones calculan sus montos de pensión ofertada y me empiezan a pagar simultáneamente una pensión la FP y otra pensión la compañía. Y yo puedo destinar un 50% a cada una
o puedo destinar de mi fondo un 70-30, pero siempre la pensión tiene que ser al menos de 3 UF. Al menos tiene que financiar una pensión de 3 UF para que se active esta modalidad. Pero es una decisión que uno puede llegar a tomar por varias razones, ya sea porque quiera beneficiar a ciertos beneficiarios legales o porque a falta de beneficiarios legales quiere también dejar una proporción de esos recursos a la herencia. Así que estas son dos modalidades mixtas que para mí es fácil explicarlas, pero no sé qué pasa con la comprensión o si es que se entiende desde el punto de vista de nuestros alumnos o alumnas. ¿Qué otra cosa puedo yo plantear con respecto a estas modalidades mixtas? Se toma mucho en función de un plan previsional o de un plan tributario, porque yo podría determinar pensiones al doble, sabiendo que después la pensión baja a la mitad, o pensiones simultáneas entre retiro programado y renta vitalicia inmediata. Y un retiro programado en una AFP yo puedo ajustar el monto, y lo puedo ajustar a un mínimo. ¿Y por qué podría ajustarlo a un mínimo? Porque si sigo trabajando y recibiendo sueldo, trato de evitar que el sueldo más la pensión me haga pagar más impuestos. Por lo tanto, yo no les pido que entiendan todo esto porque es más complejo, pero elegir una modalidad de pensión, ya sea retiro programado puro o renta vitalicia pura, o estas modalidades mixtas, tienen que ver con dónde me aprieta el zapato. ¿Cuál es mi situación personal, familiar, de salud, de longevidad, laboral o de cualquier otra índole? Y genero un plan y genero una estrategia para tomar una pensión que sea la adecuada a mi realidad, o genero un plan y una estrategia para tener un monto de pensión que me permita compatibilizarlo con el tema tributario y después con el tema de la PGU, Pensión Garantizada Universal. ¿Cómo están después esta explicación? Dicen que se entiende Ya, en el chat. son muy generosos y ¿No? amorosos. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Sí, por favor. Si eventualmente algún pensionado, ya sea por retiro programado o por renta vitalicia, recibe un monto, digamos, considerable, y ese fuera su único ingreso, digamos, de todas maneras es susceptible a pagar impuesto a la renta, ¿verdad? Más que susceptible, es una obligación. Es una Que obligación, aunque esas plata hayan, digamos, bueno, en realidad no es el caso. Eso, solamente esa claro, es mi duda. todos los ingresos pagan impuestos en la medida que estén afectos al pago del impuesto. Ah, ya. Y eso significa que si uno quisiera controlar el tema tributario, la única posibilidad es o no agregar más ingresos a tu ingreso personal o familiar, o pensionarse y ajustar la pensión a la mínima para que no impacte tanto en el pago del impuesto. Pero cuando uno calcula y simula, como preguntaban hace un rato atrás, siempre debiera calcular y simular con respecto al monto final de la pensión y cómo este monto final de la pensión, dependiendo de su magnitud, va a pagar o no va a pagar impuestos. Y puede que no pague impuestos por sí solo, pero basta que lo sume con la otra realidad del pensionado como contribuyente o como trabajador, y ahí en la sumatoria de los ingresos puede generarle un porcentaje de pago de impuestos. Igual el ¿Ya? tema de, digamos, planificación ahí bien importante, sobre todo para la gente que tiene sus capitales también. Sí, y es importante incluso desde el punto de vista familiar, porque si dos cónyuges se están pensionando más o menos al mismo tiempo, y es bastante común, el hombre a los 65 años, bastante común que tenga una mujer 5 años menor o más, y por lo tanto ella a los 60 está con derecho a pensionarse
y él a los 65 también. Y uno podría escoger una modalidad y el otro podría escoger otra. O ambos podrían escoger modalidades cruzadas para beneficiarse mutuamente. O podrían privilegiar el beneficiar a los hijos de alguna u otra manera. Por lo tanto, efectivamente, la palabra clave aquí es saber dónde me aprieta el zapato y cómo yo planifico qué modalidad de pensión es la que más me conviene. Y por eso que hay una frase que yo siempre repito, que cada persona es un caso previsional distinto. Por lo tanto, la pensión tiene que ser un traje a la medida. No se puede actuar en este caso con piloto automático. Y por eso que me detengo tanto en explicar este tema de las modalidades, porque es la decisión clave y final, y de hecho en algunos casos irrevocable, para todo el periodo de jubilación que yo voy a tener con respecto al monto que me va a pagar la FP o la compañía, y que esa va a ser mi pensión actual y futura. Por lo tanto, hay que saber tomar la decisión con la mayor cantidad de variables posible. Perfecto. Tenemos 3 preguntas en el chat. Vamos. La primera, Diego consulta, ¿por qué la renta vitalicia es irrevocable? Ya. Déjame anotar. Ya, es irrevocable porque la compañía me va a entregar una pensión para toda la vida, vitalicia. Y yo voy a exagerar, pero suponte que viva 200 años. La modalidad de pensión de renta vitalicia es un monto de pensión fija en UF, 10 UF, y me la calculan al comienzo. Si yo me pensioné con esas 10 UF y viví poco tiempo y no tenía beneficiarios legales, como yo le traspasé todo el capital a la compañía, negocio redondo. La compañía me calculó una pensión de 10 UF mensual hasta que yo me muera, pero si no tenía beneficiarios legales y fallecía a los 3 años, la compañía solo me pagó 3 años, pero ella tenía la obligación de pagarme hasta que yo viviera. Por lo tanto, la renta vitalicia es, de una u otra manera, irrevocable porque yo ya no soy propietario de mis fondos. Se suscribió una póliza de seguro de renta vitalicia y la compañía se compromete a pagármela, pase lo que pase. Por lo tanto, yo no puedo después decirle, vengan esos fondos o ahora me quiero ir a otro lado, porque la compañía tuvo que pensar en negocios, en invertir esa plata y en generar un retorno. Y hay algunos negocios que a veces no resultan. Y si a la compañía le va mal, está obligada igual a pagarte, siguiendo el ejemplo, las 10 UF mensuales. Por lo tanto, yo cedí la propiedad de mi fondo y la compañía me entrega de vuelta una pensión para toda la vida. Y el riesgo, por lo tanto, lo asume la compañía, pero se queda con mi fondo. Por eso que no puedo tomar una decisión de cambiarme. Y si hay alguna duda adicional, igual lo pueden escribir ahí abajito. La segunda pregunta que tengo acá, dice Antonieta, profesor, ¿por qué esos ingresos anteriormente fueron sujetos a impuestos en las liquidaciones de sueldo? Se refiere, ¿por qué nuevamente hay que pagar cuando uno se pensiona? Esto en relación a la pregunta que había hecho yo anteriormente. Sí, ya, aquí creo que hay que ordenar los tiempos. Si Antonieta era la que preguntó, Sí. si Antonieta está trabajando en este momento y gana 1.000.000 de pesos, tiene que pagar impuesto por ese 1.000.000 de pesos. Si Antonieta el mes 2 sigue trabajando y gana 1.000.000 de pesos, pago impuesto por ese 1.000.000 de pesos. Si Antonieta el mes 3 sigue trabajando pero se pensiona, gana 1.000.000 de pesos por su sueldo y pago impuesto por ese millón. Y si además, porque Dios es grande,
saca una pensión de 1.000.000 de pesos, ese mes paga impuestos por el 1.000.000 de pesos del sueldo más el 1.000.000 de pesos de la pensión. Entonces no es que ella ya pagó impuestos por el sueldo y tiene que volver a pagar. Ella paga cada mes impuestos en función de los ingresos totales que recibe. Y cuando estaba solo trabajando, paga impuestos por el sueldo, y cuando ya está trabajando y pensionada, paga solo por los ingresos que tuvo de sueldo y de pensión. Y si ella dejara de trabajar, como es la mayoría de los casos, y se convirtiera en una dependiente exclusiva, o sea, solo viviendo de la pensión y siguiendo el mismo ejemplo, en ese caso, como dejó de trabajar, ya no recibe el sueldo de 1.000.000, pero sí recibe la pensión de 1.000.000. Por lo tanto, paga impuestos solo por la pensión de 1.000.000. Si esa pensión fuera menor a 700.000 pesos, no pagaría impuestos porque estaría exenta del pago de impuestos. Traté de dar una respuesta más amplia para aclarar el concepto. Yo te iba a decir lo mismo que decía Antonieta, pero después me acordé del tema que ocurre cuando uno invierte plata y después la retira. Igual hay que pagar impuestos por todos los ingresos. Es como que esa es la regla general. Claro, ahora en este caso, es la sumatoria de ingresos la que te lleva a la tabla del global complementario y te hace pagar el impuesto correspondiente al tramo en el que uno está. Hay una otra pregunta adicional de Lorena aquí que dice, conozco un caso de una persona que impuso por 18 años y su pensión es menor a la pensión de solidaridad, dice, de quienes jamás han impuesto. ¿A qué se debe esto? Ya. Ya, aquí hay una suerte como de respuesta que tiene que ver con lo que puede ser un incentivo, un desincentivo o un incentivo perverso. Si una persona no cotizó o no tiene recursos para financiar una pensión autofinanciada o base menor a 702.000 pesos, podría tener, si cumple otros requisitos, derecho a la PGU. Y la PGU son 206.000 pesos. Por lo tanto, si una persona trabajó durante 18 años y cotizó, puede haber tenido un sueldo normal o bajo, o puede haber tenido un buen sueldo, pero durante 18 años muchas las lagunas que tuvo. Por lo tanto, cuando le calculan el sueldo, o sea, la pensión, lo más probable es que esta pensión sea baja, por la cantidad de lagunas que tuvo, o porque los ingresos no eran muy altos, o no logró cotizar mucho. Por lo tanto, se da, y se está dando en algunos casos, que personas que han trabajado regularmente, pero con una situación de ingreso más bien baja, pueden llegar a tener una pensión más baja que la PGU. Pero si cumplen requisitos, a su pensión se les va a sumar la PGU, la pensión garantizada universal. En cambio, que hay personas que tienen una situación tan baja que la gente que no trabajó o no cotizó puede terminar teniendo una PGU más alta, porque esta persona que trabajó puede incluso no cumplir algunos de los requisitos de la PGU. Entonces, hay muchos ejemplos y muchas realidades donde se puede estar mirando este tema de la PGU como un incentivo perverso o injusto, porque algunas personas que trabajaron mucho y ganaron mucho, pero que trabajaron de manera informal, tienen muy buenos ingresos, pero en trabajos que no se demostraba que habían cotizado, que estaban ingresados al sistema previsional formal. En cambio que otros que trabajaron siempre formalmente, puede que hayan tenido bajo sueldo, bajas cotizaciones o muchas lagunas, y se genera esta situación tan dispar entre aquellos que trabajan formalmente y aquellos que están en trabajos más bien precarios o informales. Perdón la explicación también de nuevo tan amplia, pero es para justificar que efectivamente no debiera recibir más ingresos quien nunca trabajó o no cotizó que aquella persona que sí trabajó y cotizó, pero se da.
Es posible que en este caso esa persona quizá cumpla los requisitos para PGU, pero no la solicitó también, porque hay que solicitarla también para que se dé. Claro, también se puede dar eso y efectivamente un complemento de una pensión que entrega al Estado y que no la estaría recibiendo porque no la solicitó o no cumple alguno de los requisitos que tiene que cumplir. Perfecto. Esas preguntas tenemos de momento. Si alguien tiene alguna adicional, igual la puede escribir o levantar la manito para ello. Súper. Entonces, algunos comentarios breves. El retiro programado es la pensión que yo recibo a través de una FP. La renta vitalicia es la pensión que yo recibo para toda la vida, vitalicia, a través de una compañía de seguro. La renta temporal con renta vitalicia diferida es una combinación de ambas, donde recibo más al comienzo por la FP y después recibo la mitad por la compañía. Y la renta vitalicia inmediata con retiro programado es que yo distribuyo mis capitales y determino cuánto se va a la FP y cuánto se va a la compañía, y ambas me van a pagar simultáneamente una pensión. Quiero explicar otro tema bien loquillo. Hay personas que pueden pensionarse primero con toda su plata en un retiro programado. Después pensionarse con una parte del retiro programado en una renta vitalicia. Después, con lo que quedó en retiro programado, con una parte de nuevo en retiro programado y otra parte en renta vitalicia. Entonces, 1, 2 o 3 procesos de pensión podrían dar un monto de pensión final que, sumada a todas las pensiones que yo voy a estar recibiendo, pueda ser mayor que si yo pongo todos los huevos en una misma canasta al comienzo. No nos confundamos, esto se da con capitales más altos. ¿Qué quiero mostrar? Simplemente que esto no es chiste y que hay que preocuparse de planificar qué capitales tengo, cuáles son los integrantes de mi grupo familiar, cuáles son las expectativas de vida de esto y si son beneficiarios legales o no, para saber qué modalidad me conviene, y si lo quiero complicar aún más, tengo que saber si voy a seguir trabajando o no, si voy a seguir cotizando o no, y si voy a pagar impuestos más o menos según la cantidad de fondos que tenga y el tipo de pensión que vaya a sacar. Entonces, ¿qué determina que pueda acceder a una u otra modalidad? Las variables que yo más o menos le he contado, y que, si uno las quiere complejizar aún más, hay que meter la tasa de interés técnica, las tablas de mortalidad y la rentabilidad de los fondos, el valor cuota, el valor de la UEF, y ahí empezamos ya a generar una cierta tensión, porque nos damos cuenta que la decisión es importante y que una parte de esa decisión puede ser revocable, y recuerden que otra parte puede ser irrevocable. Perfecto. Aquí hay una síntesis, pero es un poco lo que yo estaba hablando para no repetirme. Y lo más importante es, cada persona es un caso previsional distinto y hay que tener bastante en cuenta la situación personal, laboral, financiera, familiar, de salud. Y aquí voy a agregar otro comentario más, así como genérico, pero para que vaya quedando como una variable también relevante. No es lo mismo si yo vengo de una familia longeva, es decir, padres y hermanos que han vivido mucho tiempo y que en general mis papás superaron los 90 años, mis hermanos están vivitos y coleantes y están todos de sobre 90 años también. Por lo tanto, lo que a mí me espera, lo más probable es que viva mucho, salvo que me atropelle un camión o me caiga un piano en la cabeza. Pero si yo mantengo la tradición familiar y soy de una familia longeva que vive mucho, ahí también hay que pensar
en si es que me voy a ir a una AFP, donde la pensión me la van a recalcular todos los años, o mejor me voy a una renta vitalicia, donde me van a asegurar una pensión fija en UF para toda la vida. Así viva 90, 100 o 300 años. Entonces, la variable familiar y de longevidad es bien importante tener en cuenta. Hacemos un alto y un aro es del 18, un alto para poder descansar un poquitito, Sí, por supuesto. 10 minutitos, Ya. Volvemos a las 7:46 aproximadamente. perfecto, Ya. gracias. Adelante. Ya, vamos a seguir compartiendo. ¿Quedamos con alguna pregunta abierta por ahí? Diego me parece que quería hacer una pregunta. Sí. Este es el momento. Si está por ahí. No sé si está por ahí Diego Cuevas. Sí, aparece conectado, pero sin activar. Claro. Puede que esté silenciado ahí, pero si tenía una pregunta, ahí la podemos atender ahora. Cuando llegue ahí la sumamos. Sí, sí. En este Estoy momento hemos, compartiendo pantalla, ¿no es cierto? sí, hemos Ya, 18 alumnos en este momento. súper. ¿Eso quiere decir que se han incorporado algunos Sí. sobre la Sí, marcha? sí. Ya. Solo entonces a modo de claridad, estamos viendo las 4 modalidades de pensión, y como estamos viendo esa modalidad de pensión, hay detrás de ellas, para tomar la decisión, un cierto proceso básico. Y si yo me voy a pensionar por vejez, o por invalidez, o por sobrevivencia, en esos 3 tipos de pensión, tengo que presentar una solicitud de pensión en la AFP. Y independiente del tipo de pensión que sea, la AFP va a mirar cuánta plata tengo, cuáles son mis beneficiarios, en qué fondo están esas platas, etcétera, etcétera, y va a determinar un certificado de saldos que va a decir, usted, señor o señor, tiene tantas platas para el cálculo de su pensión. Si este monto es bajo, la FP pasa a uno automáticamente a pago. Por lo tanto, no le da la posibilidad ni siquiera de optar por una renta vitalicia. Y si efectivamente el certificado de saldo a uno le da la opción de ver qué modalidad de pensión, que es lo que hemos estado viendo en esta clase, me conviene tomar, con ese certificado de saldo, la FP o un asesor previsional o un agente de una compañía solicita las ofertas de monto de pensión. O sea, llena un formulario y marca, con estos capitales, yo quiero que usted me oferte retiro programado, renta vitalicia, retiro programado con renta vitalicia inmediata, renta temporal por 12 o 24 meses, con renta vitalicia diferida, simple o garantizada, con derecho a excedente, sin derecho a excedente, con estos beneficiarios, para esta dirección, para este dato personal. Y esa solicitud de oferta es como una suerte de gran licitación y le va a llegar a todas las FP y a todas las compañías para que a través del SCOM, que el SCOM es un sistema de consulta de ofertas de montos de pensión, estas instituciones, todas las FP y todas las compañías generan en ese
informe, en ese SCOM, un monto de pensión ofertada. Es decir, a usted, señora, señor, con los capitales que tiene, yo le puedo ofrecer esto. Y la otra compañía dice tanto, y la FP dice tanto, y la otra FP dice tanto. Por lo tanto, se genera un ranking de pensiones del mayor al menor monto para cada una de las modalidades que yo pido. Y ese certificado de oferta que tiene estos montos de pensión ofrecidos por las FP y por las compañías, tiene una determinada vigencia, y yo, visto este SCOM, analizo y comparo las opciones y veo cuál me conviene. Y puedo decidir por una de ellas o puedo no decidir por una de ellas. Puedo rechazar el trámite o puedo postergar el trámite. O me puedo desistir del trámite o puedo seleccionar modalidad de pensión. Por lo tanto, este proceso que está graficado de esta manera simple, lo que hace es ordenar el proceso y el trámite de pensión, ya sea de vejez, invalidez o sobrevivencia, o incluso de una vejez anticipada. Entonces, ¿qué es lo que es el SCOM? Es el sistema electrónico donde yo marco lo que quiero y lo que necesito. Y aquí una advertencia: es bastante común que el SCOM sea pedido por la FP y en general son todos bastante parecidos. Yo soy de los que postulo que como cada persona es un caso previsional distinto, uno debe indagar la situación personal, familiar, de salud, de capitales, y determinar, como en la lista que se ve en la pantalla, qué modalidades quiero y en qué condiciones las quiero. Y puedo marcarlas todas o marcar alguna. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que después me va a llegar desde el SCOM los montos que cada FP y cada compañía me oferta, y voy a poder compararla y voy a poder decidir. Y aquí hay un ejemplo visual de cómo es un SCOM. La primera página muestra los datos personales y determina si tengo beneficiarios legales, que ahí están indicados, quién ingresó el SCOM y cuáles los capitales que tengo para este trámite. Y en la página siguiente está graficado el retiro programado. Yo sé que no ven los detalles, pero lo importante es que se haga una idea de la imagen del documento. Y ese gráfico que va a la baja le va demostrando cómo cada año que el retiro programado se recalcula, la pensión es cada vez menor. ¿Ya? Si miro yo el SCOM en la renta vitalicia, que está en la primera hoja, aparecen para cada cuadro que está ahí una modalidad: renta vitalicia simple o renta vitalicia garantizada, renta vitalicia garantizada 10 años o renta vitalicia garantizada 20 años. Y las instituciones que están ahí son las compañías de seguro, desde la que oferta más hasta la que oferta menos en esa modalidad. La hoja siguiente es la modalidad combinada de renta temporal con renta vitalicia diferida. Y lo que ahí se muestra es la pensión que ofrece la compañía y que después, como yo sé que la renta temporal es al doble, es el doble del monto que ahí aparece por un determinado periodo, que también el SCOM lo pone. En este caso es por 12 meses. Entonces, si ahí, independiente que no lo lean, aparece que la primera compañía, Tres Patitos, me ofrece 10 UF, la renta temporal son 20 UF, el doble. Y la otra modalidad, que es retiro programado con renta vitalicia inmediata, me muestra en la primera hoja las compañías para la renta vitalicia inmediata en orden decreciente, y me muestra en la hoja siguiente el retiro programado que me ofrece la AFP con el capital que yo decidí
que se quedara en la AFP. Por lo tanto, aquí uno analiza las dos hojas al mismo tiempo. Lo que me oferta la compañía más lo que me va a pagar la AFP al mismo tiempo. Ese es el SCOM. ¿Dudas, preguntas? De momento no tengo nada en el chat. Ahí si cualquier persona tiene una consulta. Sí, yo quiero consultar. Maritza. Ah, Yo quiero, Mireia. sí, yo quiero preguntar, por ejemplo, si Ya, yo Maritza. puedo reprogramar, por ejemplo, mi pensión. Yo puedo decir, la quiero a 10 años o a 5 años. ¿Me puede repetir la pregunta? Mi pensión, por ejemplo, si yo me voy a pensionar, ¿yo puedo programar mi pensión a 5 o a 10 años? Puede programar la pensión, pero en la cantidad de años va a depender de los capitales que tenga. Ya. Por ejemplo, gente con muchos capitales, a Ujú, veces le garantizan la pensión a 30 años, claro. pero gente con menos capitales, a veces Ya. solo permite 5 o 10 años. Ah, ya. Todo eso uno lo sabe porque la respuesta viene en el SCOM. Entonces Ya. yo le podría decir, Mireia, desde otro punto de vista, en ¿Mm? pedir no hay engaño. Claro, Ahora, sí. como uno simula primero y más o menos conoce a qué es lo que puede Claro. acceder, uno perfectamente puede pedir hasta Mm. 3 alternativas por cada modalidad. Ah, ya, correcto. Entonces, me van a ofrecer con los capitales que yo tenga, por Ujú, ejemplo, en el caso de su pregunta, usted podría pedir por 5 años, por 10 años o por 15 años. claro, Y eso podría ser tanto la pensión al doble como para el periodo garantizado. ¿Ya? claro. Mm. Pero va a depender de los capitales y de sus Capital que tenga. características Mm, personales, la edad, el grupo familiar, etcétera. Pero el claro, SCOM da la respuesta. claro. Ujú, ya, muchas gracias. Encantado. Perfecto. Maritza. Mm. Una consulta, porque mi papá cumple los 65 ahora el 3 de enero. Para solicitar este SCOM, ¿con cuánto tiempo, por ejemplo, lo puedo pedir? ¿Un antes de cuando cumpla? Porque imagino que tendrá una vigencia, ¿no?, de lo que le van a proponer. Ya, mire, el orden es el siguiente. Lo Ya. primero que tiene que hacer su papá es presentar la solicitud de pensión de vejez recién en enero, Ah, ya, cuando cuando. cumple la edad, ¿ya? Ya. Y al presentar la solicitud de pensión de vejez en la FP donde él tiene su fondo, la FP le va a entregar un papel que se llama solicitud de pensión de vejez, donde hay que fijarse que estén anotados los beneficiarios legales y que él determine qué capitales va a destinar a pensión y cuáles no. Y 10 días después de haber presentado esta solicitud de pensión de vejez, le va la FP a emitir un certificado de saldo. Y recién con ese certificado de saldo, él debe pedir el SCOM. No es que lo pueda pedir antes para empezar a mirarlo. Se pide una vez que está emitido el certificado de saldo, 10 días después de que él hizo la solicitud de pensión de vejez. Y lo pide, ojalá teniendo claro cuántos capitales tiene y qué modalidad de pensión es la que a él le acomoda o quiere solicitar. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí también de Kevin. Dice, disculpe, si sabe si el ahorro de pensión para la jubilación por AFP se acumula en UTM o UF. El ahorro en la FP, que puede ser por las cotizaciones obligatorias que el empleador tiene que pagar mensualmente, o el ahorro que yo hago de manera voluntaria, no es ni en UTM ni en UF, es en valor cuota. Claro. Yo si cotizo 100 lucas un mes porque mi sueldo era 1.000.000, el 10% son 100.000, lo incorporo a la FP y la FP lo convierte en el valor cuota del multifondo donde yo pongo la plata. Si lo pongo en el fondo A, en cuanto pongo esa plata, la FP ve
cuál es el valor de la cuota del fondo A en ese momento y lo transforma en cuotas. Por lo tanto, uno después en el certificado de saldo aparece en cuotas más en pesos y además en UF. Claro. Pero lo que uno incorpora al FP es en valor cuota. Claro. El enredo quizás se genera ahí porque te dicen que la rentabilidad es UF más tanto, pero en el fondo todo está en cuota y depende de la rentabilidad, ¿cierto? Exactamente. Y la verdad que la Tú- rentabilidad es cómo varía el valor cuota y el claro, valor cuota modificado al alza o a la baja se multiplica por la cantidad de cuota y eso se traduce en fondos en peso y también se puede traducir en UF. Entonces, claro, hay un juego de palabras y una confusión mm, que la verdad es que no sé en la economía qué otras cosas funcionan de esta forma, pero las acciones podría ser un ejemplo. sí. Lo que pasa cuando uno dice UF más tanto, se refiere al valor de la inflación más un diferencial. O sea, si te dicen en la FP que tiene UF más tanto, en el fondo habría que sumar esas dos cosas. Pero no es que te estén asegurando que la UF, digamos, que esto esté asegurado en UF, sino que podría eso no ocurrir. Ahora, la FP nunca te va a decir UF más algo, nunca. Claro, La FP solamente dice que la rentabilidad es un determinado porcentaje y ese porcentaje tiene que ver cuánto subió o bajó las cuotas que yo tengo en el multifondo donde tengo mi plata, tanto obligatoria como voluntaria. Entonces, ustedes dirán, el gusto de este profesor de complicar la respuesta, pero justamente las respuestas no son tan simples como uno quisiera, porque yo podría decir, es todo en peso, pero no en peso. claro, ¿Se fijan? Se traduce en peso cuando me multiplican la plata que yo tengo al valor cuota por la cantidad de cuota y eso se traduce en pesos y si lo divido por el número o el valor de la UF del día, me aparece esa cantidad en UF, pero en general todo está en cuotas. De perfecto. Ahí, hecho, Profesor, ¿sí? adelante, disculpe, Miguel. yo me refería a que la FP liga el dinero que uno ahorra a la variación de mercado. Por Sí, ejemplo, 100 pesos ahora no valen lo mismo que 100 pesos en 20 años más, po. sí. Entonces, al ligarse a UF u UTM, estaría subiendo el monto mes a mes. Ah, es lo deseable. Sí, Eh, claro, es lo deseable, pero al no hacerse así, se está generando a veces pérdidas más que por la reajustabilidad o por la variación de la economía, por el tipo de inversión que la FP hizo con esas plata y en ese multifondo. Y si en ese multifondo invirtió en renta variable, en acciones, por ejemplo, y cayó el valor de la bolsa y de esas acciones, todo se va a pique. Y puede que se vaya a pique eso y que la economía no esté mal. Por lo tanto, no tiene una reajustabilidad de acuerdo al valor del costo de la vida. Claro. Y José, que es mi economista Lo cercano, que, puede dar lo que pasa, una respuesta más complementaria. y le puedo hacer una pequeña acotación. Lo que pasa es que la rentabilidad se supone que debería ser mayor a la inflación. Se supone, y en promedio lo es. Pero puede haber periodos en los cuales eso no ocurra. Eso no está como asegurado en UF. Digamos, esto de que el dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero en el futuro, eso es completamente cierto, y esto se reajusta en función de la rentabilidad, pero podría ser que para ciertos periodos uno pierda plata y, digamos, no se compense, perdamos al final poder adquisitivo por el tema de la inflación. Eso puede ocurrir. En Sí, promedio no ocurre, pero sí puede ocurrir en casos particulares. exactamente. No sé si queda claro Ya, ahí. Tenemos otra pregunta igual. vamos. sí, quedó Yo, un poco más claro. Por lo que entendí, la FP es un negocio y por lo tanto puede subir o bajar de acuerdo a cómo le vaya. al mercado en general, lo que invierta, los activos Exacto. subyacentes. Ese activo Claro. varía. Ojo, la inversión, ojo, la plata que nosotros tenemos en las cuentas no es como, no tiene, es distinto al patrimonio de la AFP, ¿ya?
y esos activos subyacentes en los cuales invierte la AFP pueden variar y la idea es que eso varía casi siempre más que la inflación, pero puede ser que en algún periodo no, porque no sé, porque subieron la tasa de interés en Estados Unidos, cosas así. Y Y eso es tan complejo que, para también ser bien honesto, las AFPs tienen utilidades, porque los fondos propios son los que cobran por la administración de los fondos. Y eso se convierte en su patrimonio propio como una personalidad jurídica independiente de los fondos previsionales de los afiliados y afiliadas. Por lo tanto, nosotros podemos ver pérdida en nuestros fondos y la FP puede tener utilidades en su negocio como administrador de fondos de pensiones. claro, corren por dos bandas distintas esas cosas. Por lo general Exactamente. se tienden a mezclar, pero son cosas distintas. Buena Exactamente. acotación ahí. Ya, y lo Eh, otro que también para complicarnos aún más, igual la superintendencia le exige a la FP que invierta un porcentaje de sus fondos en los mismos instrumentos que le aplica a los afiliados y afiliadas, de tal manera de que asuma los mismos riesgos con su plata que los riesgos que está asumiendo con la plata de los afiliados y afiliadas. Pero es complejo el tema, Kevin, por eso que efectivamente detrás esto no es una fundación de beneficencia, claramente es un negocio y por eso que está ahí involucrado el tema de la rentabilidad, pero también para ser honesto, la rentabilidad de los fondos previsionales en el largo plazo terminan siendo del total de fondos que yo tengo para jubilar, más o menos un tercio de esa plata yo la incorporé como cotización obligatoria y cerca de 2/3 es la rentabilidad que esos fondos tuvieron a lo largo del periodo en el cual yo estuve en vida activa esperando pensionarme. Y esa es una estadística larga de 40, 30 años que efectivamente se da. Por lo tanto, si ustedes revisan sus cartolas o acceden a sus páginas web de su FP, se van a dar cuenta que lo que ustedes pusieron es mucho menos de lo que al final tienen. Porque la rentabilidad en el largo plazo de sus instrumentos da un aumento de ganancia real. claro. Voy a pasar con Ya, las dos preguntas que tenemos, Hernán. ¿Ya? ya. Primero, Diego dice, ¿usted cómo vería la opción de hacer un proyecto en base a la gestión previsional? Por ejemplo, concientización e información a la gente que está inmersa en el mundo laboral, porque todas las preguntas que se hacen a lo largo de las clases, otras personas que no tienen la posibilidad de acceder a estos cursos deben tener dudas similares. Es algo similar a lo que hablaba de su software de simulador. No sé si se entiende con un comentario, una pregunta. Lo que yo entiendo es que los que están en clase logran entender algo más del sistema y además no están en edad para pensionarse, pero logran pararse un poquito mejor en el sistema. Y la gestión previsional se podría mejorar en la medida que hubiera más educación previsional, más acceso a simuladores que me permitieran ir viendo cómo yo, de acuerdo a que voy trabajando y a lo que voy incorporando de manera obligatoria o voluntaria, voy mejorando mi pozo y voy mejorando la proyección de mi pensión futura. Pero si no hago nada, no aprendo, no me meto en estos contenidos, claro, pasa el sistema por arriba mío y al Mm, final voy a optar con lo que tenía y a lo que pueda acceder nomás. No voy a haber hecho gestión previsional, ni planificación previsional, ni mucho menos planificación tributaria, si este es por el ¿No hay caso. bebida? ¿Juguito? ¿Priscila quiere decir algo? Tómate una cajita, po. Es la, sí, una pausa. Creo que le está haciendo un juguito al niño. Sí. Tenemos otra pregunta, Hernán, Vamos, de Kevin también. ¿La FP sigue cobrando administración una vez jubilado? así es. A diferencia de la compañía de seguros que no cobra. Cuando se opta por renta vitalicia. Claro, y es raro, o sea, yo digo que es raro, me hago responsable de mis palabras, porque ya determinó mis capitales, emitió el certificado de saldo, ingresé el SCOM, me ofertó cualquier FP un monto de pensión, la seleccioné
y después la FP está como un medio de pago, un canal de pago. Claro. Y la verdad es que más encima me cobra y puedo seguir yo perdiendo plata. Creo que ahí la comisión debiera extinguirse. Se cobra, la comisión sigue la misma lógica, se cobra, digamos, si en caso de que uno siga trabajando o se cobra por sobre el saldo. No, se cobra sobre el monto de pensión. Ah, perfecto, ya. Oye, sí está bien raro eso. Como que, Sí, pero bueno, ya podremos cambiar el sistema o apostar a que la reforma efectivamente muestre algunas señales de cambio. A ver, aquí hagámoslo esto abierto, sin ir a grupo. ¿Se Yo les escucha? pediría que... Sí, ¿qué Diego, digo? adelante. Ah, ya. ¿Se escucha bien, no? Sí, Perfecto. Perfecto. Ah, ya. No, es que mi pregunta era, por ejemplo, es que acá en el técnico nos toca hacer como proyecto, ya sea social o innovación. Entonces, claro, yo quería hacer, se me ocurrió la idea de hacer como parecido a lo suyo, pero un software, pero así como un Excel, por ejemplo, con recopilando todos los datos diariamente. Entonces, no sé qué opinaba. Esa era mi pregunta más que nada. ¿Qué opinaba de la idea? Si la ve viable, por ejemplo, o qué haría usted, por ejemplo. Mire, la idea es re buena. El problema es cómo cargar todas las variables técnicas y los guarismos actualizados para que las personas, dependiendo de su realidad tan particular, este software o esta planilla o este Excel le pueda dar una aproximación cargando los datos personales. Le puedo comentar que es tan buena idea que la otra vez me estaban persiguiendo para hacer un proyecto de inteligencia artificial. ¿Y qué entendí yo por eso? Que quieren parametrizar estas variables, estos guarismos y cargar una cantidad, un motor, no sé cómo llamarlo, de información tal que si una persona quiere efectivamente saber en qué está o cómo proyecta su situación futura, el sistema o esta inteligencia artificial le puede ir dando las luces y los datos. Todo lo que sea educación previsional y preparar a la gente con tiempo para que la decisión futura sea adecuada, súper buena idea. Y Diego, y última frase que siempre la digo, todo lo que tú juntes al principio de tu vida laboral activa, cotizando o ahorrando, durante los primeros 10 años, conforma más del 40% de la pensión futura. Por lo tanto, todo lo que la gente sepa ahora va a significar que el día de mañana va a tener una mejor pensión, porque el desconocimiento del sistema me hace perderme en el camino y obviamente perder opciones, derechos y algunos beneficios. Abramos esta pregunta, Ah, encantado. Abramos esta pregunta, Javier, solo para que la gente la conteste abriendo el micrófono, por favor. Perfecto. Están viendo en este momento la pregunta, la cual dice, considerando la distinta modalidad de pensión del sistema de pensiones, reflexión en grupo sobre las siguientes preguntas. Número 1. ¿Alguien en su familia o personas cercanas tuvo alguna vez que decidir entre seguir con retiro programado o comprar una renta vitalicia? 2. Me mostró el SCOMP. Es complejo de entender. Nota al margen. Si no te pasó, imagina que pronto te sucederá. Quisiera darle oportunidad para que ustedes esta pregunta la pudiesen responder a través de micrófono. Si existe alguna interrogante, será respondida. Está el tiempo dispuesto para esto. Lo más concreto, ¿alguien se ha pensionado en su familia? Y si se ha pensionado, ¿saben si escogió alguna alternativa de retiro programado o renta vitalicia? Y si fue así, ¿visualizaron en algún minuto que hubo un SCOM por ahí pedido y que hubo resultados comparados que había que analizar para tomar la mejor decisión? Vamos con los sí, con los no, o se explayan el que quiera. Bueno, y cualquier persona que haya pasado por esto, que próxima, también igual que nos comenten eso, quienes no pueden hablar pueden escribir también por el chat, si es que alguien en su familia o personas cercanas alguna vez tuvieron que
pensionarse con retiro programado, renta vitalicia, ¿cierto? Si le mostraban el SCOMP y cómo fue la experiencia en caso de que haya sido así. ¿Habrá alguien por ahí? Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Y pues, ¿El SCOMP desde qué año a la fecha se denomina así? ¿Antes se le llamaba de alguna otra manera o siempre ha permanecido inalterado? sí, siempre se ha llamado de esa manera y antes no existía. Por lo Ah, perfecto. tanto, desde el momento que se empezaron a licitar, porque esto es una licitación privada y ciega además. Las FP no saben en qué lugar quedan, no sabe cuánto ofrece la otra compañía. Por lo tanto, desde el momento que se crea, con una de las reformas de pensiones, esta apertura de los capitales, para que en el fondo a uno le ofrezcan montos de pensión, se llamó de esta manera, solicitud de sistema, perdón, sistema de consulta Mm, de modalidades de pensión. Perfecto. Así que viene con el sistema. Mari- Lo que sí se ha mejorado mucho, porque por ejemplo, el SCOM antes era súper difícil de entender. Ahora es difícil de entender nomás. Entonces, y se ha transparentado un poco más la información. Es más comparable. Antes venía solo con las pensiones brutas. Ahora viene con las pensiones líquidas. Antes venían solo las pensiones desagregadas de mayor a menor. Ahora vienen con la diferencia con respecto a la mejor pensión. Entonces, si una FP ofrece 100 y la otra ofrece 90, te dice, esta ofrece 90, 10.000 pesos menos que la otra. Entonces te va acompañando a entender un poquito más los datos que cada FP y cada compañía entregó de una manera incógnita, sin saber lo que el otro ofertaba. ¿Alguien Maritza tiene algo más quería que... hablar. ¿Ah? Maritza quería hablar, parece. Sí, es que ahora me acordé que hace un año tiene que haber sido el objetivo del SCOP que mi papá le dio porque quería jubilarse anticipado. Y No ahí le dio. recuerdo que le dieron un reporte donde aparecía todo lo que me comentó antes. Y al Y final en ese momento le dieron un SCOM. sí, le dieron un documento, no estoy seguro si es el mismo SCOP, pero le dieron un documento donde salía cuánto le pagaban en ATP, cuánto le pagaban en renta vitalicia por tantos años, había todo un detalle. De eso Ya, lo que que pasa es que ahí me queda una cierta duda, ¿ah? Que le o pueden haber hecho una te parece, simulación en el PP, puede ser. pero, pero puede que no haya cumplido los requisitos para pensionarse anticipadamente. Y por eso está esperando el cumplimiento de la edad en enero del próximo año. No, si tenía los requisitos porque después lo andaban como persiguiendo para subirlo. Y después no sé, no me atreví, dije que esperen, ¿no? Faltaban como 2 años. Y ahora en enero cumplen los 65. Ya. Eh, No. Puede ser que tome lo que yo digo con harto cariño y harta distancia, pero no sé si le conviene seguir esperando. sí. Porque yo le voy a dar un dato. Hasta septiembre, que era el mes pasado, Mm. una de las variables fundamentales para calcular la pensión es la tasa de interés técnica. Y esa tasa de interés técnica históricamente fue muy alta. Y eso nadie lo explica. Y esa tasa ya venció, porque ahora estamos en octubre. Y ahora estamos esperando que se promulgue la nueva tasa. Si esa nueva tasa es más baja, no le vaya a decir a él nada, pues. No está por ahí, ¿no es cierto? No, estoy en mi trabajo, Sí. Ya, si esa tasa de interés es más baja, la pensión que le van a calcular es más baja que si se hubiera pensionado en el mes pasado. ya. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa de la AFP o del sistema en general. No explican que las personas tienen distintos momentos para tomar la decisión y no en cualquier momento es lo mismo. Se lo explico de otra manera. Si una persona estuviera en el trámite hoy día listo para seleccionar y sabemos que en octubre cambia la tasa, si yo viera que la tasa en octubre es más alta, yo no lo haría pensionar con la tasa de septiembre y le generaría un nuevo trámite.
porque uno siempre tiene que maximizar el beneficio de la pensión para el afiliado o afiliada. Y eso se logra aprendiendo, como por ahí decía, creo que Diego, con un sistema, con un software, con un simulador que me vaya mostrando en qué momento están las mejores condiciones para poder pensionarme, ya sea por la tasa de interés técnica, por la rentabilidad de los fondos, por la edad que tengo, por cotizar o dejar de cotizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Y no le cuente nada, oiga, ¿eh? No, o sea, Se va a morir, se va a morir. Ya, vamos a pasar un poquito a esta materia que la hemos visto en clases anteriores, pero aquí sí, Javier, por favor, que la gente pueda responder esta pregunta. Perfecto, lo hacemos rápido. Con su teléfono, por favor, pudiésemos acceder a la respuesta. La pregunta es: al realizar inversiones, buscamos obtener la mayor ganancia o retorno posible. No alcanzo a completar la siguiente parte. ¿Qué multifondo debería ser el más conveniente? Le muestro el código QR. Ustedes, por favor, accedan a responder quienes estamos nosotros en línea. Son 17 personas. Cintia pide que envíen un link, no sé a qué se refiere. Sí, lo enviamos de inmediato. El link al chat para que puedan contestarlo desde... Ahí está. Está el código QR, está el link. Están accediendo 2 personas. Pudieron seguramente haber borrado haber cerrado la 5. 80% dice que es el multifondo A. 83 se van por la primera opción. 90% con el multifondo A, 10 con el multifondo D. Ya. Bueno, aquí Exacto. obviamente, voy a comentar mientras están respondiendo. Exacto. Aquí obviamente depende de la edad. Ahora, si estamos frente a un grupo de alumnos y alumnas jóvenes que están trabajando, que van a trabajar, obviamente en el primer momento esta puede ser una buena decisión porque es muy largo el tiempo que les queda para pensionarse. Por lo tanto, en ese multifondo, claro, hay más riesgo, pero también en general hay un rendimiento y una rentabilidad mayor. Por lo tanto, es lo que podría convenir hacerlo. Voy a sacar esto para avanzar un poquitito y explicar aquí, por ejemplo, este tema de los multifondos. Hay 5 multifondos, el A, el B, el C, el D y el E. Toda esta información, acuérdense que ustedes tienen acceso a ella. Y el A es el más riesgoso y el E el menos riesgoso, el más conservador. Por lo tanto, uno se pone de acuerdo a su perfil de riesgo en el multifondo que estime mejor. Si le queda poco tiempo y no ha escogido un multifondo, el sistema lo va bajando de multifondos para proteger un poco los capitales. Y obviamente cuando uno entra ya en el trámite de pensión, uno tiene que evaluar si efectivamente va a seguir teniendo los capitales en un fondo volátil o de mayor riesgo, o lo va a tratar de asegurar en una lógica más conservadora. Este cuadro muestra hasta dónde uno puede estar si es que no ha asignado uno mismo el fondo y de acuerdo a la edad el sistema que yo le explico le está bajando. Ahora, también hay que explicar que las personas que están pensionadas no pueden estar en un fondo más allá del C, porque también hay ahí un resguardo con respecto a los capitales.
Y, y esto que estamos viendo ahora de cotizar y en qué FP tiene mucho que ver con la licitación de carteras que la superintendencia hace para los afiliados nuevos. Todos los afiliados y afiliadas nuevas, como yo les explicaba en clases anteriores, tienen que estar al menos los 2 primeros años en la FP adjudicataria, la que se ganó la licitación. Y esto uno lo hace fundamentalmente porque en la medida que esté ahí al comienzo, está pagando la comisión más baja. Si ustedes se fijan, ahora este mes empieza a actuar la FP1 como aquella que se ganó la licitación y va a cobrar un 0,49% versus la FP más cara que cobra un 1,45%. Y por lo tanto, ¿en qué FP es cotizar? Fundamentalmente tengo que ver yo las variables de rentabilidad, comisión y calidad de servicio. Entonces, si es que yo estoy en la disyuntiva y en qué FP debo cotizar, ¿qué palabras se me vienen a la mente para poder pensar en cambiarme de FP y poder tener una decisión ahí que sea la más adecuada posible? Entonces, quienes se puedan cambiar de FP, ¿qué multifondo es el que más les conviene? O sea, perdón, que más que multifondo, ¿qué AFP es la que más les conviene? ¿O qué les conviene analizar? ¿Cuáles son las variables centrales? La rentabilidad, perfecto. Calidad de servicio. ¿Compartir el link por el chat? Ah, no, el mismo link que estaba antes. Sí. Exactamente el mismo link. Traten de seguir alguna otras variables, así pensando así como bien espontáneamente. Escuche, si yo me tuviera que cambiar, ¿qué analizo? Excelente. Sí, podríamos compartir el QR en caso de que alguien Sí, no lo tenga porque eso. De repente uno cierra el navegador nomás y se pierde. Ya. Yo creo que independiente que puedan ir a agregar algo más, ahí está. efectivamente, tomar en cuenta, aparte de la rentabilidad, aparte de la comisión, la calidad de servicio, el apoyo que me brinde el tener publicidad, digámoslo en positivo, publicidad positiva y no engañosa, calidad de servicio, cercanía a la sucursal. Yo he estado en ciudades, sin ir más lejos, yo aquí vivo en Olmué, ni una FP, Limache, ni una FP. Entonces, hay Villa Alemana, tampoco. Entonces, hay ciudades completas con una gran cantidad de población, para qué habla de los sectores rurales, que no tienen una sucursal cercana. O si en una ciudad hay solamente una FP presente, lo más probable es que la gente tampoco tenga mucho donde elegir y se vaya a esa FP. Entonces, esas son las variables que efectivamente uno toma. Y después aquí lo único que uno recalca es que en la página de las superpensiones, todos los cuadros de rentabilidad por series, por periodo de tiempo, están. Y uno los puede mirar, así como están los valores de las comisiones de la FP. Por lo tanto, la rentabilidad, cómo rentan los multifondos, cuáles son sus comisiones, están. En general no las miramos, no vamos a buscarlas, no sabemos mucho al respecto y si nos preguntan, ahí nos perdemos. Pero también hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros de estar mirando estos datos, aprender, tomar notas, estudiar estas materias para poder orientar a otro a que efectivamente cuando tome la decisión de pensionarse, esto esté de una manera un poquito más ilustrado y puedan dar una opinión un poquito más segura. Aquí está el simulador de la Superintendencia de Pensiones.
donde uno puede ir viendo cómo se combinan estos temas de retorno, riesgo y cómo se ve cómo influyen los distintos instrumentos de ahorro, APB, cuenta 2 o depósitos convenidos. Hemos llegado hasta el final, hemos sobrevivido a esta tremenda realidad de gargantas y yo les pido disculpas si de repente la voz me falló un poquitito, pero creo que hemos cumplido con los contenidos, nos tomamos con calma la primera clase, la segunda toma muchos elementos de cosas que hemos visto antes, por lo tanto, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna inquietud, estamos en el filo de la hora, pero encantado la respondo. José. De momento no tengo nada, solamente había visto un comentario de Priscila que decía, respecto a los temas anteriores de las pensiones, decía, hola, la verdad que mis padres son bien a la antigua, así que solo sé que mi mamá recibe una pensión y nunca se habló del tema. Pero este curso me serviría para hacerle preguntas o ayudarle en algo. Súper, claro, ella se refiere a que habíamos hecho una pregunta abierta, si es que efectivamente alguien de la familia se ha pensionado y si saben qué modalidad escogió o si tuvieron o no tuvieron un SCOM. Como se sabe poco o tienen distinto manejo las personas mayores, más todavía si pasó un tiempo atrás, claro, es bueno pensar ahora en indagar, preguntarle, para poder orientarle un poco, sin en el fondo generarle expectativas, porque hay algunas decisiones que seguramente ya tomaron que no se pueden cambiar. Pero creo que si uno les pregunta y ellos les contestan, les va a servir a ustedes para reforzar algunos de los contenidos y materias que hemos visto en esta clase. Exactamente. Por mi parte, muchas gracias al equipo, gracias a ustedes por la participación, a los que estaban inquietos, preguntando y participando. Me voy muy contento con la participación de ustedes y sigamos fomentando esto para generar esta cultura previsional y también esta educación previsional que la tratamos de hacer de una manera lo más simple posible para que les sirva a ustedes y también para que ustedes se vayan convirtiendo en orientadores y orientadoras previsionales, aclarando dudas, preguntando y tratando que la gente se meta un poquito más en estas materias para que tome las mejores decisiones posibles. Javier, José, Caroline, una vez más, muchas gracias. Nosotros seguimos mañana con otros cursos y así toda la semana para poder completar este proyecto que nos tiene tan entusiasmados. Así que gracias a todos, que estén muy Luego. bien, muy amables. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por la participación. Chao. Encantado. Luego. Chao, me despido. Muchas Chao, Chao, Caroline, gracias. que estés Caroline. muy bien. Muy amable.